y damos paso a la mesa redonda Atención Integral a Víctimas de Violencia contra las Mujeres. Intervienen doña Purificación Beltrán Aleu, médica forense y jefa de la Unidad de Valoración Forense Integral en Violencia sobre la Mujer del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Doña Cristina López dos Santos, directora técnica en la Fundación Pública Guisain y profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra. Doña Izaskun Garzalón Zudaire, jefa de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Navarra. Modera doña Sara San Julián Caso, subdirectora de Gobernanza para la Igualdad del Instituto Navarro para la Igualdad. Gracias, Maite. Bueno, buenos días a todas y a todos, Egunon. No queríamos terminar las jornadas sin abordar la atención integral a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres. Para ello tenemos una hora escasa, ya sabéis cómo van los tiempos en estas jornadas, y tenemos el reto de que es la única mesa donde participan tres profesionales con una amplia trayectoria y con mucho que contar. Entonces, bueno, las compañeras del INAI me apoyan en los tiempos para que estemos, en tiempo. Como sabéis, la atención integral es uno de los pilares fundamentales en nuestro marco normativo. Tanto nuestra Ley Orgánica 1/2004 como nuestra Ley Foral 14/2015 establecen que las políticas públicas deben garantizar una intervención coordinada y multidisciplinar que abarque tanto la prevención como la detección, atención, protección y reparación, como acabamos de ver en la anterior mesa. En ambas leyes, el ámbito de la justicia es por supuesto, un tema clave, ¿no? Ocupa un lugar clave. Y hoy queremos reflexionar precisamente sobre esto, sobre cómo la atención integral se relaciona con este sistema judicial. Y lo hacemos con tres profesionales de gran trayectoria y reconocido compromiso con la igualdad. En primer lugar, a mi derecha y a vuestra izquierda, tenemos a Cristina López dos Santos, que es doctora en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra, diplomada en Educación Social por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y máster en Problemas Sociales por la UNED. Es profesora asociada de la Universidad Pública de Navarra y directora técnica de la Fundación Pública de Navarra para la Gestión de Servicios Sociales, más comúnmente conocida como Fundación Guisain, que actualmente gestiona tanto los equipos de atención integral de violencia contra las mujeres como el Centro de Atención Integral de Violencias Sexuales, el CAIVS. Su trabajo combina la investigación, docencia y gestión pública en el ámbito de los servicios sociales y ha sido reconocida con numerosos premios. Por otro lado, tenemos en mi izquierda a Izaskun Garzalón Zudaire, que es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Derecho por la UNED. Es funcionaria de justicia desde 2010 y ejerce desde 2015 la jefatura de sección de asistencia a víctimas del delito y coordina, por lo tanto, la Oficina de Atención a Víctimas del Delito del Palacio de Justicia de Pamplona. Esta oficina, como nos va a explicar en su intervención, atiende a las víctimas del delito grave y colabora con Fiscalía en materia civil, especialmente en medidas de apoyo judicial a personas con discapacidad. Por último, tenemos a Purificación Beltrán Aleu, que es doctora por la Universidad de Valencia, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Legal y Forense y médica forense con capacitación en Psiquiatría Forense. Fue jefa de la sección de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia y actualmente dirige la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia sobre la Mujer del mismo instituto.
Ha desarrollado una amplia labor docente e investigadora en el ámbito judicial y policial con perspectiva de género y ha recibido numerosos reconocimientos. A las tres, muchísimas gracias por acompañarnos en esta última mesa redonda. Sin más preámbulo, vamos a iniciar un diálogo que, cambiando un poco la estructura que viene procediendo en estas jornadas, vamos a hacer un diálogo con diferentes preguntas que yo voy a hacer a las participantes. Entonces, bueno, queríamos empezar conociendo brevemente el abordaje de la atención a las víctimas de violencia de género desde vuestros respectivos ámbitos profesionales. Entonces, si os parece, empezamos con Cristina, seguimos con Izaskun y terminamos con Purificación Pura. Adelante. Bueno, pues esto se oye bien, ¿no? Sí. Lo que es la fundación, entre un montón de cosas que gestionamos, están los equipos de atención integral a víctimas de violencia de género y el Centro de Atención Integral también a víctimas de violencias sexuales, el CAIVS. Los otros, en corto, es EAIV. Lo interesante de los EAIV, para abreviar y condensar la información, es que son equipos interdisciplinares que trabajan en contexto. Y de hecho, en todo el Estado español es la única comunidad autónoma que los tiene. La idea del EAIV es trabajar de manera integral con las víctimas en todo el proceso que implica el reconocimiento como víctima de violencia de género, cualquier variante de violencia de género, los acompañamientos, las pautas, estrategias, el trauma. Hay figuras de psicología, terapeutas, figuras educativas, con todo el proceso de acompañamiento, estrategias, afrontamiento de esa realidad, dificultad, y también las relaciones marentales con esos hijos e hijas. Y también están las figuras de trabajo social, con una labor de acogida inicial, también de coordinación, de valoración y de apoyo y acompañamiento en seguimientos puntuales. ¿Cuál es la idea? Que toda mujer que sufra un episodio, situaciones de violencia de género del tipo que sea, pueda acudir, dependiendo de su residencia, al equipo de su zona y este equipo pueda ayudarle a transitar todo este proceso. Estos equipos no tienen juristas, por lo tanto es esencial la necesidad de compatibilizar cualquier interacción con el ámbito jurídico, poder hacer esos acompañamientos hasta allí, explicarle a la mujer, ayudarle en momentos de mucha tensión emocional y dificultad, y también todo el terreno de las diversas policías que son quienes, interactúan con el biogen y con los distintos factores que se dan cuando existe una situación de violencia de género. Para acudir no es necesario emitir una denuncia, basta con que la mujer considere que vive alguna situación relacionada con violencia de género, y todo el proceso de acompañamiento, que puede durar alrededor de un año, implica que en el aspecto psicológico, el aspecto emocional, aspectos más educativos de afrontamiento y adquirir habilidades, destrezas y herramientas, o aspectos más concretos de terreno social, estén a disposición de ella, de su realidad y del proceso que va a vivir. Ella, hijos e hijas, y también asesoramientos al entorno familiar o cercano de relación de esta mujer. El CAIVS tiene esos mismos perfiles, pero con la suerte de que tiene jurídicas, y se centra específicamente, es un centro que está en Pamplona, en violencias sexuales. Entonces, los EAIV atienden todo tipo de violencia de género, el CAIVS se centra en este tipo de violencia y tiene una ubicación concreta. En líneas generales y rápidas, sería un poco esta la idea de cuidado y atención a lo que es la violencia de género en Navarra.
Me toca. Bueno, Egunon, buenos días. Es que ricasco a todos los que habéis venido desde fuera y espero que hayáis pasado unos días pues interesantes aquí en Navarra, disfrutando de todo lo que tenemos, ¿no? Gastronomía, paisaje, etcétera. Una pena no haber podido estar presente y seguir las jornadas, que ojalá vuelvan a repetirse. Bueno, desde la Oficina de Víctimas, por contextualizar un poco y diferenciarnos, claro, nuestra labor está basada en el Estatuto de la Víctima, que conocéis muy bien, año 2015. Probablemente en vuestras comunidades autónomas habrá oficinas de víctimas que luego cada una se ha ido dotando o adquiriendo un poco, ¿no?, una forma pues, diferenciada o particular. Nosotros en Navarra somos 7 personas, 6 personas, un equipo multidisciplinar, que nos demarca bastante la ubicación que tenemos en el Palacio de Justicia para la interacción. Esto está mal. Sí. Ya lo siento. Mejor. ¿Y quito este? No, bueno, pues a ver si ahora me podéis escuchar un poco mejor. Vale, entonces voy a pasar un poco a explicar somos 6 personas, un equipo multidisciplinar de trabajadoras sociales. Yo llevo la coordinación y la parte de ámbito más jurídico, consultas jurídicas, y tenemos también pues, 2 personas administrativas. El hecho de que nuestra labor esté basada en el estatuto pues, condiciona la atención, si bien el 80% de usuarias que tenemos son mujeres víctimas de algún delito relacionado con el hecho de ser mujer. Nuestra particularidad diría que es el acompañamiento más cercano en el ámbito judicial, ¿no?, como os comentaba. Y es un acompañamiento que intentamos que sea cercano y muy respetuoso con la víctima, acompasándonos a sus tiempos. Y al hilo de lo que decía también Cristina, igual que ellos, como bien conocéis, no hay obligatoriedad de haber iniciado tramitación judicial ni de que se vaya a denunciar el delito del que se esté siendo víctima. El acceso es público y gratuito y, si bien estamos radicadas en Pamplona, tenemos una parte del equipo de ayuda psicológica que también trabaja en Tudela, atendiendo los casos de esa zona de Navarra que queda ya más al sur. Yo siempre digo que nuestra perla más, pues el servicio que más demanda nos supone y del que más orgullosos estamos es el de la asistencia psicológica. Contamos con un equipo ya con una larga experiencia y trayectoria en el cual trabajan 12 profesionales que atienden a víctimas mayores y menores de edad a partir de los 6 años y que además también cubren las urgencias, lo que supone que se desplazan, por ejemplo, a las llamadas de las comisarías de policía, incluso al centro hospitalario, para acompañar a la víctima en ese difícil momento de la interposición de la denuncia, lo cual también ayuda a la vinculación ya profesional y a ese apoyo, digamos, desde el inicio. Y hay gente que a lo mejor después de ese primer apoyo no desea iniciar una intervención terapéutica, pero en aquellos casos donde sí hay este deseo, se valora la demanda y se suele derivar a este equipo externo que además pues, trabaja en horario muy amplio, de mañana, de tarde, y que tiene pues, a día de hoy pues, una gran cantidad de usuarios. Nos parece fundamental también aquí el destacar el apoyo, como ha dicho Cristina, el apoyo a los menores, a las víctimas, a las hijas e hijos de las mujeres, y que pues gracias a toda la normativa que ha ido desarrollándose en este área, tenemos ahora mucha más facilidad a la hora de poder abordar sin ningún tipo de problema, a diferencia de cómo estaba sucediendo hace unos años. Y una de las labores también fundamentales que llevamos a cabo en la oficina es todo lo que es la coordinación de las medidas cautelares y medidas y las sentencias de cara a la acreditación de las mujeres como víctimas de violencia de género. También en la oficina se emiten las acreditaciones, una materia en la que ha habido un desarrollo exponencial. Os diría que en el año 2015, que yo accedí a este puesto de trabajo, se firmaron 45 acreditaciones y a día de hoy ya he firmado las 650, o sea que llegaremos a las 800 de este año. En esta materia está trabajando el Gobierno de Navarra y nuestra intención es también una apuesta de una normativa a futuro que regularice la cuestión, que como también ha habido muchos, con la Ley Integral de la Violencia Sexual, las acreditaciones para las víctimas de trata, etcétera, tenemos pendiente una regularización, digamos, más específica en la materia, dado que en la actualidad contamos con una orden foral del año 2015 para el acceso de las mujeres víctimas a la vivienda social protegida, pero esto está pendiente de regular y de articular nuevamente. Y creo que voy a dejar paso a la compañera porque... Gracias. Vamos con Pura.
Buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer al Consejo, al Observatorio, al Instituto Navarro de Igualdad el haber contado conmigo para participar, que la verdad es que ha sido un curso que a nivel cultural y a nivel gastronómico, la verdad es que estoy encantada, tengo que decir. Entonces yo voy a abordar el tema de la atención integral desde mi función como médico forense y asesor de la Administración de Justicia. Yo como médico forense estaba acostumbrada a trabajar en un momento puntual para unas lesiones, un accidente de tráfico, a trabajar yo sola, y llega un momento en que con la ley del 2004 hay unas unidades de valoración forense integral, que tenemos que crear protocolos de actuación global integral en violencia de género. No sabíamos muy bien eso por dónde iban los tiros. Luego, en el año 2015, ya sabemos quién conforman estas unidades, profesionales de la medicina forense, de la psicología, del trabajo social. El plan de mejora de las unidades del Ministerio nos dice que tenemos que ser innovadores, que tenemos que ser eficientes. En la renovación del Pacto de Estado ya habla específicamente de estas unidades, de manera que podemos considerarlas que vamos a llevar a cabo este abordaje integral a través de una actuación secuencial y completa de todos aquellos aspectos que desde la justicia se nos soliciten en torno a los diferentes tipos de violencia sobre la mujer recogidos en el Convenio de Estambul. Decimos que es secuencial porque en violencia de género llevamos a cabo actuaciones tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal como en el ámbito civil. No se puede hacer en el momento de la denuncia actuaciones del ámbito civil. En primer lugar, el único que hace guardias es el profesional de la medicina forense, no hay psicólogo y trabajo social para poder hacer un informe psicosocial de familia. Y por otro lado, el escenario de las violencias sobre las mujeres es muy diferente. El escenario de violencia de género es un escenario pequeñito, fácil de abordar. Tenemos un agresor, tenemos una víctima y a veces unos niños, pero el escenario de una violencia sexual es muy amplio, las características, las connotaciones, es de pareja, es a nivel de familia, es un desconocido, es alguien del trabajo con una superioridad, con una jerarquización, es una violación en manada, cambian los protocolos. Se nos dice que tenemos que elevar informes de alta calidad con una base científica y una metodología previamente establecida con la ley de garantías a la libertad sexual. Tenemos mucha faena por hacer para crear protocolos de actuación. Por otro lado, es un trabajo en equipo, es muy complicado trabajar en equipo si la gente que configura el equipo no cree en este tipo de violencia. Hay que estar formados, se necesita una especialización, hay que llevar el equipo a una construcción colectiva del conocimiento de la violencia de género y la violencia sobre la mujer. Por otro lado, llevamos a cabo una actuación un tanto compleja porque no solo valoramos a la persona que sufre la violencia, sino a quien genera la violencia, la interacción entre ambas personas y luego el entorno en el que se ha generado esta violencia. Ya conocemos la violencia de pareja, es una violencia donde hay resonancias afectivas de muy difícil predicción, ya es difícil las relaciones personales a nivel de pareja, peor todavía. Se está hablando de la reparación. No es lo mismo la reparación de un accidente de tráfico que una violencia sexual o una violencia de pareja donde el que te ha pegado es tu marido, con el que te has casado, con el que se han frustrado unos planes de futuro, con los que hay unos niños en común. La figura del apego es fundamental y eso es lo que tenemos que defender nosotros en los informes. Cuando llegas a un juicio y te dicen ¿y por qué le da usted 15 puntos por un trastorno por estrés postraumático? Pues le doy 15 puntos porque no tiene nada que ver un accidente de tráfico con una figura del apego que se genera en la violencia de pareja o cuando ya te machacan tu propia intimidad con un asalto sexual. Por otro lado, este equipo multidisciplinar lo que no podemos es estar de forma estanco, cada uno en una habitación, ahora me toca a mí, vale, pase, ahora a mí. No, nos sentamos los tres profesionales de una sola vez, valoramos a la víctima, respetamos sus silencios, sus lloros, el que a veces le cuesta conectar, son reconocimientos largos. Tú déjala hablar, arrópala porque la víctima te lo va a ir contando todo. En algunas ocasiones se ha solicitado ver también al agresor para ver cuál es la dinámica. Entonces, con una sola intervención lo vemos y la verdad es que se abren muchísimo, se encuentran muy arropadas y entonces con todo esto lo que evitamos es la revictimización. Por otro lado, valoramos de forma holística a la persona, es decir, en el ámbito social, laboral, familiar y hemos conseguido que no tengamos que ir casi 8 personas en el momento del juicio porque ya el informe está emitido por 3 profesionales o 3 facultativos y no es necesario una ratificación de un informe multidisciplinar por otro equipo multidisciplinar. De manera que vamos siendo un poco más eficaces. 6 son los ejes en los que actuaremos.
los hechos denunciados, luego ya si podemos lo desarrollaremos mejor, el clima violento, la habitualidad del maltrato, el riesgo de nuevas agresiones. Tenemos una herramienta fenomenal, genial, que es el Biogen, y que no se está haciendo uso de esa herramienta donde a nivel médico forense podemos interactuar. Cuando tú cuelgas algo en el Biogen le llega al agente protector. Es una herramienta fundamental que aparte la quieren coordinar con el Omnios, que va a ser el de la violencia sexual, y no se está haciendo uso de esta. Es que alarga la guardia. Bueno, pues va con la guardia, ¿qué quieres que te diga? Hay que valorarlo a él. Nos centramos, luego si podemos, nos centraremos un poquito más, porque abordamos sobre todo la figura de él, no la figura solo de ella, que ya se ha hecho la valoración policial del riesgo. Valoraciones específicas, que sería la de las agresiones sexuales y los menores, que tenemos una ley ya específica para cada uno de los casos. Y luego el último eje que se nos dio como directriz desde el Ministerio en el año 2005 es en los casos de muerte. Ahí hemos llegado tarde, hay que saber qué es lo que ha pasado, pero yo creo que de todos los errores se aprende. La Comunidad Valenciana tiene una comarcalización de las unidades de valoración. En este momento en Valencia yo tengo 3 equipos en la ciudad de Valencia y 5 a nivel de la provincia, conformados por médico forense profesional de la psicología y del trabajo social, y todo esto derivó de un homicidio que aquí se ha nombrado, de un señor que se precipita y arriba en la casa estaban las 2 niñas asesinadas. Eso fue un antes y un después en lo que es la génesis y el desarrollo de estas unidades. Y por otro lado, yo ya se lo he dicho a todos mis compañeros, os tenéis que poner las gafas violeta a la hora de hacer un levantamiento. En una precipitación, cuesta poco preguntar el entorno de por qué se ha precipitado. Hay que subir al sitio, bueno, en cualquier suicidio, por qué se ha suicidado, hay que conocer el entorno, el contexto. Si tenemos algún indicio de que pueda haber algo de violencia, es necesario saber dónde está la víctima, dónde están los hijos. Hay veces que te miran con cara de pasa, doctora, son las 5 de la mañana, digo, me importa un rábano. Este señor le han puesto una orden de alejamiento, le han quitado el poder ver a su hija, se acaba de tirar del balcón. Habrá que saber dónde está la víctima está durmiendo en casa, oye, la hemos molestado, pero me parece que es mejor pasarnos que quedarnos cortos. Y luego, sobre todo, hay que estar ojo a visor para que no se nos pase lo que realmente es una muerte homicida, que la quieran pasar como una muerte pues, por un accidente, por un incendio, que cuando ves dices, bueno, si es que esta señora estaba ya muerta cuando he venido a hacer el levantamiento, el agresor ya lo tenemos en Castellón. Entonces, y luego además, por parte de la delegación del Gobierno, se está haciendo una clasificación de los feminicidios. Cualquier muerte de mujer sospechosa de criminalidad se ponen en contacto conmigo, me dicen, mira, he tenido estas lesiones o este levantamiento de una mujer, y entonces nosotros ya podemos dar las indicaciones para que se pueda afiliar el tipo de feminicidio, si es de pareja, si es social, si es familiar, si es vicario. Y con todo eso, ya para finalizar, las 4 puntos que se recogen en la creación de las unidades de valoración de la Comunidad Valenciana para hacer este reconocimiento integral son: valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual. Luego, si podemos, la ampliaremos, porque sabemos ya la diferencia entre violencia psíquica y violencia psicológica. Valoración de los efectos de la violencia y las agresiones sufridas a los hijos. Hay que tener en cuenta que los niños son testigos y hay que cuidarlos, que son nuestro futuro. Valoración de la peligrosidad. Aquí yo cuando leí peligrosidad no es la palabra correcta, hay que decir valoración o gestión del riesgo, porque sabemos ya una serie de factores que pueden llevar a generar conductas violentas. Y luego la valoración relativa a los procedimientos civiles. Este es un poco el abordaje y las líneas que llevamos nosotros a través de las unidades de valoración forense integral. Vale. Gracias, Pura. Es que ricasco. Bueno, una vez contextualizado los 3 servicios, queremos continuar esta conversación ubicando estos ámbitos de intervención en la relación con el sistema judicial, ¿no? Con el ámbito judicial. Entonces, si os parece, continuamos con el mismo orden de intervención. Primero Cristina, luego Izaskun y luego Pura. Bueno, en lo que respecta a los equipos de atención integral a víctimas de violencia de género, como he dicho antes, no tienen jurista, pero trabajan por áreas en todo el territorio de Navarra. Pamplona tiene su propio equipo, estos equipos son de Gobierno de Navarra. Entonces, la gran ventaja que tienen
es que se ubican en el contexto natural de las víctimas, pero también del resto de recursos. Estas áreas están definidas por la zonificación de la Ley Foral de Servicios Sociales y, por ejemplo, el equipo de Tafalla pues, interacciona con el juzgado, la policía y todos los demás agentes que hay en ese contexto territorial. Eso también aporta mucho más valor al conocimiento de la víctima y de su proceso, porque también con los cuerpos policiales que están actuando, el cuerpo que esté llevando el biogen y demás, y lo que permite no solo es acoger a la víctima en su territorio, en su realidad, en su cotidianidad y trabajar desde ahí, sino que también todo ese entramado de otros cuerpos y del tema jurídico se ubica en ese espacio. Entonces hace que sea más fácil pues, la interconexión con agentes, el conocimiento mutuo y los protocolos y procesos de coordinación. Además, todos los protocolos y mesas que hay establecidas por los distintos ayuntamientos y a lo largo de la comunidad foral también tienen la presencia de la figura de coordinación de ese equipo. Con lo cual lo que hacemos es establecer relaciones directas. Cada persona y cada profesional sabe que en este área geográfica es este EAIB el que le toca, digamos, y es esa persona a la que se puede dirigir, ahí está el centro, pero como se desplazan, pues da lo mismo. Eso nos da más fluidez y más capacidad de profundizar en las relaciones y en los procesos de las personas a las que acompañamos. Y en el caso del CAIBS, bueno, pues como tiene figuras jurídicas, ellas son el enlace perfecto para todo el proceso de asesoramiento previo al inicio de cualquier procedimiento judicial. Y ese es básicamente es el terreno en el que nos movemos. Las comunicaciones son bastante fluidas. En 6 años los EAIBs han atendido a 7.075 mujeres y 366 niños. Y va creciendo esto. La demanda nos supera, por desgracia. Pero estos procesos también hacen que no todo sea institucionalizar a las víctimas, ni todo implica que salgan corriendo a un centro. Se puede trabajar en un contexto y se les puede ayudar a afrontar esa realidad en el espacio de vida cotidiano y natural que tienen. Entonces, en un 54% de los casos afrontan y siguen adelante, con lo cual parece que no está nada mal el sistema y la forma de hacer. Con respecto a la oficina, y al hilo un poco de lo que ya comentaba en la primera intervención, nos diferencia el hecho de ser un recurso muy accesible, de que en ocasiones pues, puede intervenir de manera inmediata a requerimiento del juzgado cuando recibimos llamadas de que hay alguna víctima que, bueno, pues, que necesita un acompañamiento porque ha venido a retirar una denuncia, porque está pasando un mal momento. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, si hay alguna profesional libre, pues directamente de la planta baja a la segunda planta y atiende a la señora, digamos, in situ, ¿no? En ese acompañamiento, digamos, en la urgencia también en el propio Palacio de Justicia. De hecho, por ejemplo, letradas y letrados que están aquí o policías también a veces suelen acompañar ellos directamente a las víctimas a la oficina cuando lo mismo pues ha pasado por una tramitación judicial y tienen ante ellos a una persona en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor soledad, sin acompañamiento. Solemos recibirlas directamente y comenzar así de alguna manera la intervención. En lo que se refiere al asesoramiento jurídico, realizamos un asesoramiento, digamos, genérico en cuanto a derechos que tiene la víctima, sobre todo en aquellos casos donde todavía no hay una intervención de un letrado especializado. Pero si no, solemos coordinarnos para derivarlas a los servicios especializados, informándoles de la gratuidad de los mismos en Navarra, ¿no? Que es un tema pues, muy relevante, como en otras comunidades autónomas, que todas las víctimas de violencia de género y sexual tengan ese recurso gratuito y solemos coordinar directamente con esas derivaciones al SAM.
Nos parece destacable la labor que hacemos en relación a los acompañamientos a las vistas y acompañamientos judiciales, ¿no? En esos momentos tan terribles para las mujeres cuando tienen que venir y además a veces esperar porque comienza el juicio más tarde, porque de repente hay alguna incidencia, igual quieren llegar a un acuerdo de última hora, ¿no? Como muchas veces sucede. Este servicio de acompañamiento que comenzó en el año 2015 también está aumentando pues, bastante y habremos tenido, yo creo que este año pasado, unos 70 acompañamientos en los cuales se establece un vínculo muy emocional y muy especial, ¿no? Con esas víctimas a las que recogemos además desde la entrada del Palacio de Justicia, les estamos esperando ya en la parte trasera, porque además son casos donde van a realizar la comparecencia sin confrontación visual, de manera que la recoge una persona del servicio, las acompaña junto a Policía Foral por la parte interna del Palacio de Justicia, esperando luego en alguna dependencia hasta que dé comienzo el lugar de su comparecencia. Y si no la hubiera, porque llegan a un acuerdo, pues lo mismo, acompañas a la salida, es decir, es una parte donde se interacciona y se ha visto que es un servicio muy agradecido por parte de las víctimas. En ese acompañamiento que os comento, digamos que llegamos un poco a las últimas consecuencias. Quiere decir esto que somos respetuosos con lo que las víctimas nos solicitan y necesitan de nosotros como servicio, incluso aunque tengamos que acompañarles, como a veces nos sucede, a retirar o a intentar que se retiren las medidas de alejamiento que pudieran tener interpuestas. Pues porque sabemos, ¿no?, que muchas veces cuando se ponen las medidas, las señoras que igual han querido renunciar o van a querer renunciar ya no van a tener el letrado del servicio de asistencia a la mujer y ahí, por ejemplo, si ellas manifiestan, pues por la serie de razones que sean, que quieren hacer ese trámite, que desean hacerlo, que no saben cómo, las acompañamos a que puedan hacer esa solicitud, esa comparecencia ante el juzgado de violencia y que por lo menos luego podemos de alguna manera contextualizar también lo que de ahí suceda, porque muchas veces no les van a retirar la denuncia, claro está, aunque ellas no quieran seguir adelante. Incluso nos pasa con sentencias de los juicios rápidos, ¿no?, que a veces pues las señoras están ahí un poco, pasa todo tan deprisa, si encima no quieren seguir adelante, si de repente te vienen y me dicen, yo quiero quitarme esto, ¿cómo me vas a ayudar a quitarme esto? Porque tengo 2 hijos en común con este señor, es el apoyo que tengo, que lo tiene que llevar al médico y es que encima voy a quebrantar cuando tenga que ir. Y ahí nos vemos en unos bretes pues muy complicados, pero bueno, pues les explicamos lo que hay, ¿no?, que no se va a poder hacer nada con las sentencias firmes, etcétera, pero sí que es un acompañamiento en ese sentido pues muy, digamos, eso, respetuoso con su voluntad, tratando de escucharles en la medida de lo posible, y que ellas sean las protagonistas. Intentando no correr el riesgo de infantilizarlas, ¿no?, que tan habitual es, yo veo por ti y yo... Nosotras, claro, esa parte que magistradas y magistrados aquí presentes, ¿no?, tenéis que poner una sentencia porque es un rápido de cajón y que tenéis que hacerlo, que a nosotros luego tenemos que recoger un poco esa parte de, pues ahora esto cómo lo ejecutamos realmente, ¿no? E incluso hay gente que te viene a decir y cómo puedo, o sea, claro, te piden consejo de ¿y qué va a pasar si incumplo? Pues bueno, ya sabemos que tenemos que explicar en ese tipo de cuestiones y bueno, más de alguna otra cosa, por ejemplo, relevante que nos ocurre también estando, como os digo, en la ubicación del Palacio de Justicia, es, por ejemplo, pues las gestiones en ocasiones de derivaciones al centro de urgencia, que nos pasa también en más de una ocasión que cuando una señora pues se va a ir, no va a tener a dónde ir porque el agresor por X razones se va a quedar con la vivienda habitual y la señora se va a ver en la calle, nos toca hacer este tipo de gestiones también en la inmediatez, coordinándonos con el centro de urgencia en la medida de lo posible y con los cuerpos policiales que acuden a las recogidas de las señoras. Y es un tema, por ejemplo, también que vemos que va a más. Somos conscientes de que cada vez tenemos, por ejemplo, en ese ámbito más demanda de gente que no... relacionado también muy directamente, desde luego, con el problema de la vivienda, que es un problema acuciante que tenemos, ¿no?, ahora mismo en el Estado. Os diría que, ya por terminar, que nuestra labor no suele ser proactiva, un poco desde ese respeto que os comentaba a la víctima, a sus decisiones, a su proceso y a sus tiempos, pero que en algunos casos sí que también actuamos con proactividad. En determinadas cuestiones, pues lo que hemos dicho, ¿no?, el hecho de ser una comunidad pequeña donde ya nos conocemos y nos ponemos cara. Cuando hay determinadas cuestiones que además muchas veces sabemos, ¿no?, de gente que no va a seguir adelante y que se les ve en una situación de vulnerabilidad, etcétera, sí que en ocasiones intentamos hacer
ese intentar quedarnos, ¿no?, con la víctima, a ver si la podemos enganchar. Sabemos todos que es muy complicado, ¿verdad?, porque sabemos que a veces justo las mujeres que están peor, que más complicada es su situación, son las más difíciles, digamos, de que encajen en el servicio, ¿no?, y las que luego tienen más nivel de absentismo. Pero ahí sí que valoramos y en los casos solemos ser proactivas, sin que sea la manera habitual del funcionamiento del servicio. Bueno, desde el abordaje a nivel con los órganos judiciales, el nuestro empieza en el momento que se interpone la denuncia, él está denunciado, ella tiene que acudir a ratificar la denuncia. Cuando hay lesiones físicas, lo que se nos piden son informes de sanidad aproximada para no tener que molestar a las víctimas. Llama la atención porque en violencia de género, sobre todo, las lesiones o son muy leves o son lesiones demasiado graves que a veces la mujer no puede ni declarar. Entonces, lo más importante y lo que más interesa a los órganos judiciales es la compatibilidad. El relato de uno no tiene nada que ver con el relato del otro y entonces te están diciendo con qué es compatible. Luego hay que tener en cuenta que, y tienen que conocer ya una nomenclatura que usamos ya en violencia de género, que va a ser la violencia lateral recíproca. ¿Qué es esto de la violencia lateral recíproca? Es en aquellos casos donde hay lesiones por parte de los dos, ella se ha defendido, hay que verlos a los dos, pero el ego del varón se siente herido y es un factor de primer orden para la reiteración de conductas violentas. Por otro lado, respecto a él, se nos puede solicitar la imputabilidad, se nos puede solicitar la capacidad para declarar en el caso de que tenga una patología mental. Si tiene una patología mental que está además desajustada, si estoy diciendo que tiene incapacidad o es inimputable porque no tiene capacidad de conocer ni de obrar con conocimiento, tampoco va a tener capacidad para saber todo lo que representa una orden de protección y una serie de medidas de alejamiento. Habrá que gestionar a ver cómo se lo decimos cuando esté en un estado normal. Luego, a mí se me ha dado en 2 ocasiones, estando de guardia de incidencias normal, llegar una señora con la niña, preguntarle las lesiones, mi marido, digo, no entiendo nada. Digo, ¿por qué no está en violencia? Dice, mire la foto del DNI. Bueno, se había cambiado de sexo antes de todo esto, y claro, te ves a un señor con barba. Entonces, nada, sí que hablaron los jueces que si esto era un fraude de ley, pero vamos, se hizo por un juzgado de instrucción, no se hizo por un juzgado de violencia. Otra cosa que requiere una respuesta urgente son las agresiones sexuales. Ya Cristina ayer les puso al día. Tenemos en casi todas las comunidades autónomas hay protocolos de actuación interinstitucional. Tengo que decir que en Valencia las llamadas de teléfono van que vuelan, buena coordinación, pero mejor la comunicación. Y el propio protocolo dice que el médico forense tendrá que acudir independientemente de que se haya realizado la denuncia o no. Otra cosa es que tú hables con el ginecólogo, resulta que no cumple criterios para toma de muestras, haces una comparecencia, pero no es cuestión de dejar a la víctima sin más. Luego nos encontramos también que para poner la orden de protección tenemos que saber un poco las medidas de prevención. Tenemos un sistema Biogen donde cuando llega el atestado al juzgado llega con una diligencia informatizada donde aparece una diligencia de especial relevancia que aumenta por 8 la posibilidad de que se produzca un cuadro de tipo homicida. Pone bien claro en la diligencia que se requiere una valoración forense integral en el ámbito de la Administración de Justicia, blanco y en botella. ¿Quién la tiene que hacer? El médico forense, porque además es el único que está de guardia. Tenemos un protocolo de valoración urgente del riesgo, que se lleve a cabo la valoración del riesgo, pero si está en prisión, ¿para qué voy a hacer una valoración del riesgo? Es una valoración urgente del riesgo. Nos pueden aparecer 2 señales también, que es la señalita de niños en peligro y la casita de niños con vulnerabilidad. No hay protocolos de actuación para valoración del riesgo en menores, pero si me dices que valore a los progenitores, te podré decir si hay algún tipo de circunstancia que ponga en riesgo a los menores. Cuando esto hay que hacerles ver también a los juzgados que hay momentos que el momento procesal no es el adecuado al momento emocional de la víctima. En el momento que la víctima interpone la denuncia no es momento de hacer una valoración del maltrato habitual o del clima de violencia. Está pasando por una situación de ruptura, una situación judicial que no es normal, una relación tóxica, estará con una desestabilización emocional que entra dentro de lo que sería normal. Vamos a dejar pasar 2 meses y entonces luego haremos ya la actuación multidisciplinar, cuando actuamos todos los profesionales que, como he dicho, actuamos de una sola vez. Cuando ya actuamos, en los informes somos capaces de
llegar a unas conclusiones sobre violencia física, diferenciar la violencia psíquica, la que genera una cicatriz en la mente, de la violencia psicológica, que según hay una sentencia del Tribunal Supremo del abecedario del maltrato, que te habla de esa situación de zozobra, de inestabilidad emocional que presenta la víctima. Si hay violencia sexual, ¿qué es el sexo forzado? Este es otro parámetro que hay que conocer. El sexo forzado es aquella situación donde la mujer te dice que se ha visto obligada a mantener relaciones sexuales no consentidas porque ha sido mejor mantenerlas que esperar a ver cómo él reaccionaría cuando lo oye que entra en la casa. Entonces, mire, no, yo me ha pasado, pero es que prefiero, porque aparte viene cargado de alcohol, no llega a relaciones sexuales, pero así por lo menos evitamos que los niños oigan que grita, que me pegue. Eso es sexo forzado. No se considera por los tribunales si no hay denuncia como agresión sexual. Ella misma nos lo refiere, insultos, humillaciones, la triada de la violencia, celos, control y acoso, va así, en ese orden. El acoso llega a un momento que ya no es el propio agresor, son los familiares, son los amigos, esto va a los juzgados de instrucción. La víctima dice, mire, es que al final me voy a comprar a Mercadona o Consum, cojo el coche, así no me siguen los padres para decirme, quita la denuncia, te vamos... Bueno, esto ya te lo van diciendo. Conductas de restricción, no me deja salir con las amigas, no me deja trabajar, conductas de destrucción. Ayer o antes de ayer se dijo también lo de las mascotas, generalmente es la televisión y el móvil lo que sale volando. Pero hay veces que hay unas conductas de destrucción que no se pueden recuperar, como puede ser tu colección de vinilos que te las ha metido en medio del comedor y te lo ha chafado toda tu ropa que la mete dentro de la bañera y le pone lejía. Eso es muy, muy difícil de recuperar. Luego hay que tener en cuenta, con todo esto nosotros ya podemos decir en el informe, y esto ya un poco con las reglas del maltrato del Tribunal Supremo, que hay una convivencia insoportable, una insostenibilidad por parte de la víctima en la que el hombre desprecia la dignidad personal de la mujer, valoramos un clima de dominación y se elabora un mensaje de jerarquización de la violencia. Dos síntomas que podemos ver en las víctimas es la indefensión aprendida. Yo ya me he acostumbrado a llegar a casa que me dé empujones, que me insulte, que grite, entonces me acostumbro a ellos, la indefensión aprendida, y luego la reacción paradójica al maltrato. Te llama la atención porque a veces la víctima justifica, minimiza y se culpabiliza de lo que está pasando, no se da cuenta de que está siendo víctima. Eso de forma inconsciente hace que el riesgo baje. De ahí la tanta importancia, y vuelvo un poquito atrás, de llevar a cabo la valoración del riesgo en el momento en que se interpone la denuncia, porque a nivel médico forense tenemos potestad de subir y de bajar el riesgo. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que se nos ha pasado porque el león no era tan fiero como nos lo pintaban, y entonces, como llevas a cabo un estudio de agresor y de víctima, puede bajar el riesgo, pero a veces puede subir cuando te das cuenta que la víctima, no, sí, es que sí, pasa de vez en cuando. Vale. Pasa por el colegio, bueno, pues si tiene una orden de alejamiento tuya y de los niños, pero doctora, es que resulta que es taxista, digo, hombre, todas las tardes tiene la ruta esa, lo pones en el biogen, por la tarde se pone en contacto el agente protector y dice que no es verdad, que no nos lo ha dicho, no se dan cuenta. Esto por lo que sería a nivel, y acaba por lo que sería a nivel penal, y luego a nivel civil. También tengo que decir que en las relaciones paternofiliales, aunque la ley te dice que hay que quitarles el régimen de visitas, se quita el régimen de visitas, pero la relación paternofilial no se puede hacer en el momento en que se interpone la denuncia. El niño es un niño que está en estado de shock, se va a ir al colegio. ¿El padre cómo va a estar? El padre va a estar irritado, con una mala leche de impresión. Entonces, en Valencia lo que hemos quedado es que dejamos pasar 3 semanas, tenemos como unos huecos para hacer esas relaciones paternofiliales y entonces determinar, y ya se cumplen los plazos de los 2 meses. Y únicamente decir que en el campo civil, bueno, pues hay que valorar el ajuste psicológico de los progenitores, estilos educativos y luego recomendaciones de convivencia, régimen de visitas y mejoras respecto del menor. Sí que tuvimos una temporada donde nos decían que no nos definiéramos respecto a la custodia compartida. Entonces los psicólogos no fueron partidarios de esto, diciendo que a veces bueno, pues sí que se necesitaba la relación del niño con el progenitor, se puede hacer a través de los puntos de encuentro familiar. No puedes decirme a mí que te diga que es imputable o inimputable cuando hay una semi-imputabilidad. Aparte, luego los informes no son vinculantes, yo te pongo lo que hay y ya acabo yo. Gracias. Bueno, queda
queda en evidencia la importancia de este trabajo en red, ¿no? en el ámbito de la atención integral y de la coordinación y colaboración interinstitucional. Nos gustaría concluir esta mesa redonda con una última ronda donde podáis contarnos un poquito desde vuestros diferentes ámbitos de intervención en relación con el ámbito judicial, buenas prácticas y retos que podéis observar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos otra vez por Cristina, seguimos con Izaskun y terminaremos con Pura. Bueno, desde la parte que nos toca, ayer la última mesa de la mañana y hoy la anterior a esta han ido cayendo, ¿no?, en la situación de lo que hay detrás de un proceso judicial, lo que hay detrás de una denuncia y de todo el periplo que tiene que pasar cualquier persona que se ve en una situación de estas. Nosotros trabajamos con eso, con lo que hay detrás, lo que es el acompañamiento, el sufrimiento que tienen, esas idas y venidas que a veces no se entienden desde otros parámetros, porque ahora dice que no y porque ahora esto no es exactamente como lo contó la vez anterior, y todo lo que supone ese daño continuado que alguien ha vivido. Y como te puede decir una mujer, ¿cómo demuestro yo que lleva toda la vida diciéndome que soy una inútil, que soy una estúpida, que sin él no valgo nada, cuando lo hace siempre en privado, nadie lo ha escuchado y es mi palabra contra la suya porque además es una excelente persona fuera del ámbito familiar? Pues es tu palabra contra la suya, ¿no? Porque si nadie más lo puede afirmar, pero eso deja secuelas, eso deja mucho daño. El 81% de los casos tiene secuelas psicológicas, hay maltrato psicológico, mucha violencia en esa línea, y ahí trabajan mucho las terapeutas y el resto del equipo multidisciplinar. Entonces, en esa realidad y en ese acompañamiento, pues entendemos que una buena práctica es sostenerlo, que esto no es una cosa. Hay muchas mujeres que vuelven después, porque 2 años después, ahora es el proceso judicial, pues ala, se reabren las heridas y vuelvo a necesitar soporte. O todos estos procesos de que ellos tienen la guarda compartida, las visitas, estas cosas, y ven cómo los hijos vienen de un fin de semana destrozados y entonces hay que recuperar eso, o como el de 14 años empieza a ser como es su padre. Entonces, aquí hay mucha cosa detrás y dura mucho tiempo. Entonces, claro, no solo ese trabajo multidisciplinar, ese esfuerzo de agentes especializados y agentes de contexto, servicios de base, unidades de barrio, otros implicados, no solo es en un momento o en una circunstancia, sino es a lo largo de mucho tiempo, y hay gente que será a lo largo de toda su vida. Claro, tener una conexión con el ámbito judicial en el que se dirimen y se toman decisiones vitales que cambian la vida de esa persona y de su entorno, y poder compartir el conocimiento que se está obteniendo y todos los elementos o procesos que muchas veces también nos requieren a través de informes, donde se pueda entender qué es lo que se está viviendo y qué es lo que implica todo este daño y esta violencia ejercida. Creemos que es una buena praxis, pero a la vez es un reto de futuro, porque no dejan de ser sistemas con sus propias estructuras y su propia línea de funcionamiento. Entonces, esa interacción y ese buscar puentes de encuentro es lo que nos ayudaría, desde luego, a las víctimas a transitar mejor todo esto, y entiendo que también a los juzgados a entender qué es lo que le está pasando y por qué hay cosas que no tengan una carga o una prueba evidente, pero que no por ello no existen, y que hay otras formas también de poderlas encontrar. Entonces, para nosotras estamos muy contentas, la cosa funciona, pero entendemos que debemos ir a una interconexión mucho mayor entre todos los sistemas, especialmente con el jurídico. Sería eso.
Bueno, voy a intentar ser breve porque además ya han salido bastantes de las cosas que hemos ido comentando. Como buena práctica destacaría la accesibilidad que os he comentado anteriormente y esa interoperabilidad tanto con interventores del ámbito judicial, letradas, letrados, personal también del Instituto Navarro de Medicina Legal, que más de una vez pues, nos derivan a víctimas o nos hacen recomendaciones para estar atentas en algunos casos, con los que también interaccionamos de manera directa, por ejemplo, a la hora de derivar a las menores víctimas de violencia sexual para iniciar la terapia, ¿no? Sabiendo el momento que terminan y que finalizan la prueba preconstituida y la intervención en el ámbito judicial, para desde ahí hacer las derivaciones al ámbito psicológico. Entonces, todo esto es muy importante, esa comunicación, esa coordinación. Me parece relevante, y aunque se hayan hecho esfuerzos, la mejora de los espacios del Palacio de Justicia que tenemos en consideración, que es un espacio pues, limitado, y nos hemos quedado ahí ya como sardinas en lata, a ver si de alguna manera en este momento que con la ley de eficiencia procesal a lo mejor se van a ganar espacios nuevos, etcétera, se puede también bueno, pues acordarse, ¿no? de ubicar en unos espacios adecuados y acondicionados a las víctimas para que estén adecuadamente separadas de los agresores. Como sabemos, cada vez las guardias son más intensas, ¿no? En los juzgados de violencia, y allí, aunque se mejoraron los espacios anteriormente, pues han vuelto a quedar pequeños e insuficientes. Entonces, desde ahí, el Gobierno de Navarra, hablando de lo que sería una buena práctica y a la vez un reto, pues próximamente esperemos que se inicie la andadura del recurso Barnahus, que por lo menos va a ser un espacio donde a las menores, niñas y niños menores de edad víctimas de violencia sexual, ya está la ubicación prácticamente finalizada, se les va a poder atender a través de los criterios Barnahus de una manera pues respetuosa, de una manera que también se cree desde luego que el ámbito judicial, cumpliendo rigurosamente todo lo que son los parámetros para que las pruebas preconstituidas que sean llevadas a cabo en ese recurso pues cumplan con toda la normativa vigente y con la legalidad, de manera que luego no haya problemas, ¿no? A la hora de llevar al enjuiciamiento de esos menores y menores que van a ser escuchados en este nuevo recurso. Es una buena práctica. Llevamos con este proyecto ya trabajando en Gobierno de Navarra de manera también interdisciplinar con el Colegio de Abogados, que también han estado participando, porque también estarán luego allí como parte del equipo móvil que va a trabajar aquí. El equipo fijo ya se está formando, llevan ya algunos de los profesionales más de año y medio recibiendo formación en el ámbito de la psicología, todo tipo de formación con Save the Children a través del INAP. Pero unido a esto, ¿no? Con toda la ilusión que lo vamos a poner en marcha y con el tema de la formación que tanto ha salido también en estas jornadas y de la cual estamos faltos los profesionales, porque como decimos, los delitos nos adelantan siempre. Y estamos con el tema de la inteligencia artificial ahora mismo, con todos los demás de los delitos que vemos, ¿no? que tan importante va a ser toda la formación también en este ámbito, en la Barnahus, que va a haber también delitos de tipo, digamos, tecnológico que se puedan cometer en el ámbito de la violencia sexual contra los menores. Sin embargo, junto a ello tenemos el problema del personal, que también seguramente será acuciante en vuestros respectivos lugares de trabajo, porque formamos al personal y estamos encantadas y luego se nos van, porque somos funcionarias, somos interinas, la lista corre y ahí estamos pues en un, no sé si esto, como aquí no habrá ningún sindicalista, me imagino, de función pública, tenemos ahí un gran trabajo por hacer, que es reconocer la formación de las personas que forman parte de las listas de personal interino, que tienen a veces la formación a nivel forense, a otros niveles, ¿no? En violencia de género, en perspectiva, y que nos resulta imposible rescatar de esas listas. Entonces, claro, junto con esa formación continua, tenemos luego que poder capitalizar todo ese capital humano que hemos generado, que hemos creado, de experiencia, de formación, y que de alguna manera nos resulta luego imposible mantener, ¿no? en nuestros recursos. Creo que con esto simplemente, bueno, pues como resumen, como reto también que nos está ahora mismo en el día a día condicionando mucho la atención, es la atención a las personas migrantes, a todas las personas extranjeras que cada vez acuden en mayor número a nuestros servicios y a quienes en ocasiones no podemos dar tampoco la atención debida. Aunque suplimos todo lo que es la parte de la traducción con Dualia, con traductores, etcétera, no tenemos la capacidad de poderles atender, desde luego, a nivel de apoyo psicológico, porque no hacemos de momento apoyo psicológico, salvo algo en inglés, no tenemos esa capacidad, y vemos que muchas mujeres ahí las estamos dejando un poco
poco a lo mejor de lado, y que también los profesionales ahí tenemos otro ámbito interesante de formación en claves culturales, etcétera, para poder hacer un acompañamiento más apropiado y acorde a lo que en estos momentos tenemos entre las usuarias. Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera respecto a que necesitamos sobre todo más recursos personales. A mí también me pasa que cuando ya las tienes formadas te viene gente nueva, están aprobando oposiciones, pero tengo que decir que viene gente con ganas y la verdad es que se acoplan muy bien y están encantadas. Entonces, alguna cosa, siempre hay alguna manzana podrida, pero vamos, no tengo queja, lo cogen con ganas. Ya tenemos muchos protocolos montados, muchas reuniones, y entonces la verdad es que lo cogen con ganas. Respecto a la prueba preconstituida, una tontería que les parecerá, se ruega puntualidad, por favor. Si la prueba preconstituida se va a hacer a las 10 de la mañana, no podemos tener al niño jugando hasta las 12. Porque el niño se cansa, al final no quiere hablar con... Si es a las 10, es a las 10. Por otro lado, no pongamos a 3 niños como si estuviéramos en la revisión médica del colegio. Uno a las 10, otro a las 11 y otro no puede ser. Vamos a ver un poquito de eso por un lado. Luego, bueno, pues te vas encontrando con una serie de problemas, ¿no?, de situaciones. La credibilidad en la provincia de Valencia de una mujer ya no se pone en duda. Ya tenemos un expediente gubernativo donde no hay credibilidad. Vamos a ver, nosotros lo que podemos decir es si la persona está con alguna patología mental que distorsione la realidad. Pero si no, a partir de los 16 años, una persona es capaz de mantener una verdad o decir una mentira. Entonces ya, como les contestamos a sus señorías con la credibilidad, con una cartita que ya preparamos, pues ahora, a consecuencia, luego empezaron con la verosimilitud y con la veracidad. Y ahora, a raíz de la sentencia de Alves, empezamos con la fiabilidad. Entonces, claro, llega un momento, pero vamos anotando, para nosotros la fiabilidad y la verosimilitud es la compatibilidad. Si a mí me está diciendo la mujer que lleva aquí una brecha en la ceja, resulta que sí que le veo la brecha, me está diciendo que le ha tirado el marido el móvil, es compatible, pero otros elementos de prueba serán los que nos darán la fiabilidad, porque a lo mejor hay una cámara donde se ve que la mujer se ha pegado contra el borde de una mesa, de manera que hay que juntar todas las piezas del puzzle. Y por otro lado, que se me ha olvidado decirlo, esta valoración, que yo soy muy pesada con esto, la valoración forense del riesgo en el momento que se interpone la denuncia, es una valoración que es complementaria a la valoración policial y que sirve un poco de filtro para que no haya quejas por parte de los agresores que se les restringen una serie de derechos que a lo mejor no tendrían que suceder. Y luego, pues a medida que vayamos teniendo problemas, los intentaremos solucionar. Viene muy bien la Comisión Provincial contra la Violencia de Género. Yo soy muy pesada, tengo que decir, cada vez que voy siempre llevo algo. Me han ayudado muchísimo, por ejemplo, en las ratificaciones, ya con que vaya un equipo de la UIF, no tengo por qué tener a 2 equipos allí. Entonces, son cosas que se van solventando con un poquito de sentido común. Cuando en la época del COVID también nos encontrábamos que el papá sí que quería que se vacunara, la mamá que no se vacunara. Al final se hizo un protocolo de lo que tendríamos que hacer con el COVID. Vamos a ver, si la madre es la que tiene la custodia y resulta que tú no quieres que lo vacune, ¿quién se va a tragar al niño con COVID y a quién se va? Entonces se hizo todo. Entonces, a medida que van apareciendo las cosas, bueno, pues en esta vida lo que tenemos que tener es capacidad de adaptación, de resolver los problemas, de que exista una comunicación y un sentido común, que creo que lo tenemos todos, y bueno, pues afrontaremos todo lo que nos depare el destino respecto de la violencia sobre la mujer. Y también tengo que decir que en Valencia tenemos un protocolo de coordinación entre las oficinas de víctimas, pero mucho protocolo, porque yo cojo el teléfono. Coges el teléfono, tengo esta chica, ven que la necesitamos, entonces, y pues eso, el otro día, por ejemplo, a una de oficinas de víctimas se la acumulaban detrás de los juzgados de penal, porque había 5 o 6 juicios, todos de violencia, y estaban con un desajuste emocional todas, que la pobre, bueno, pues echamos una mano y ya está. O sea, que es un poco sobre la marcha, pues intentamos hacerlo lo mejor posible. De momento. Gracias, Pura. Eso es lo que... Bueno, me comunican que estamos bastante fuera de hora, pero no sé si alguna de las 3 se ha quedado con algo pendiente que decir, que aportar, alguna aclaración, si no vamos a ir concluyendo. No, yo que me sumo a reivindicar personal. Si es que eso, ya que estamos. Ahí estamos todos. Ahí todos.
He visto que los propios equipos aplaudían. Bueno, pues vamos a ir concluyendo estas jornadas. Agradeceros muchísimo a las tres, eskerrik asko, Cristina, Izaskun y Pura, por haber participado, por vuestro compromiso y por vuestras explicaciones tan claras. Quería agradecer también a todas las personas asistentes, profesionales del ámbito de la atención integral que os encontráis hoy aquí y que hacéis posible, ¿no?, día a día la mejora de la atención integral en materia de violencia contra las mujeres. Y bueno, queda clara la necesidad, creo, de trabajar en red, de la formación especializada, ¿no?, para seguir avanzando en materia de igualdad y para seguir avanzando en reducir la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta mesa. Eskerrik asko. Gracias a todos.